Hebreos capítulo 11 del 1 en adelante. Amén. La palabra del Señor la vamos a lecturar honrando a la Trinidad Santa, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Un solo Dios. Como prefacio dice la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor, ya que usted le ha permitido que en esta vez yo esté compartiendo la palabra con cada una de las personas y amigos que nos reunimos en esta noche en este altar familiar. Amado Espíritu Santo, te pedimos en esta hora que sea usted hablando a través de mí. No quiero ser yo el que hable, sino tu Espíritu Santo a través de mí y por medio de ella entrando en las vidas, entrando a los corazones y en cada una de las personas que te están conociendo y que aún no te conocen. Que mediante tu Espíritu vengan al conocimiento de la verdad, ya que por medio de él dice tu palabra que son convencidos y redarguidos de pecado. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, amantísimo Espíritu Santo. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias damos a Dios por esta palabra que vamos a lecturar y vamos a escudriñar cada uno de nosotros juntos. Amén. El libro de los Hebreos, empezando, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Cuando nosotros nos ponemos a meditar en esta palabra de fe, el primer libro de los Hebreos, cuando nos habla en el capítulo 11, versículo 1, nos da una guía de lo que es fe. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué nosotros entendemos por certeza? Certeza es el conocimiento seguro y evidente de que algo es cierto. Eso significa la seguridad absoluta de que cuando Cristo vino en esta tierra, Él fue el enviado de Dios para salvación del mundo. Y cuando la Biblia nos habla de que ese acontecimiento pasó hace más de 2000 años, nosotros mediante la fe, que es creer en el unigénito Hijo de Dios, la fe en cada uno de nosotros es que nosotros pongamos la atención en el único que se merece. Y ese se llama Jesús. Y nos dice que es la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué significa convicción? Convicción es el convencimiento de que se tiene sobre algo. Y en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesús nos dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando nuestro Señor Jesús nos dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo, eso está tratando de un acto de fe. Cuando nosotros creemos que Dios envió a su Hijo, nosotros estamos poniendo en práctica uno de los frutos del Espíritu Santo, ya que eso lo detalla la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22.
Y nos dice que los frutos del Espíritu son paz, gozo, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio. Pero entre ellos hay uno que recalca y que nos hace hacer diferente, y es la fe. La Biblia nos detalla y nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Y quién era Enoc? ¿Qué hacía Enoc? Dice que Enoc era un hombre justo y agradó en todos sus caminos a Dios. Y Dios no permitió que Enoc vea muerte, sino que lo traspuso. ¿Y qué es esto de trasponer a un hombre? Sino de llevárselo cuerpo, alma y espíritu hacia el tercer cielo. Porque así le plació Dios. Porque este hombre creía en él. Este hombre tenía su confianza puesta en él. Y el libro del Génesis dice que este hombre agradó en todos sus caminos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Dios quiere que usted y yo le agrademos mediante la fe. Es necesario que el que se acerca a Él, dice, crea que le hay. Cuando nosotros hablamos de creer, no solamente es de tener o confesar con vuestra boca, sino tenerlo dentro de nuestro corazón. En una ocasión habíamos conversado con muchas personas y llevamos esta palabra y le decimos que tienen que creer para ser salvos. Y muchas personas dicen, sí, yo creo en el Señor Jesús, yo creo que Él se levantó de entre los muertos. Pero Jesús nos da una recomendación. Las Escrituras nos enseña algo muy importante, de que no solamente basta con creer, sino con arrepentirse y convertirse con todos sus corazones. ¿Para qué? Para que el Hijo del Hombre entre a morar en nosotros mediante su Espíritu Santo. Y nosotros nos constituyamos unos herederos de Dios, del reino de los cielos. Cuando Jesucristo entra a morar en cada una de tu vida, mediante la palabra, porque tú has creído que es la fe, automáticamente Dios hace cosas maravillosas en ti. Tú comienzas a darte cuenta que pasaste de muerte a vida. Tú te das cuenta que la fe es algo fundamental en la vida de un cristiano y en las personas que están iniciando en este camino. ¿Por qué es necesario la fe? Porque la fe es uno de los puntos importantes para el cristiano. Porque el libro de los Efesios capítulo 2 versículos 8 nos dice que nosotros somos salvos por gracia mediante la fe. ¿Y qué significa esto? Que cuando nosotros aún no conocíamos a Dios, cuando aún no conocíamos a Jesús, vino un hombre de Dios, vino un evangelista, vino un pastor, vino un ministro y nos comenzó a hablar de esta palabra. Nos comenzó a hablar de Jesucristo de Nazaret. Nos comenzó a hablar de un hombre que hace más de 2000 años vino y derramó su vida, su sangre en la cruz del Calvario. Y todo eso lo hizo por amor a nosotros. ¿Pero qué significa eso? Significa que cuando yo escuché esa palabra, cuando yo leí los evangelios, yo me di cuenta de que ese hecho fue real. Y no precisamente porque yo estuve en ese momento, y no precisamente porque yo estaba en ese tiempo, no, sino porque su palabra lo dice. Su palabra dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. Y la palabra del Señor también nos exhorta y nos dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra del Señor. En el libro de los Romanos 10:17 nos menciona esto muy importante. ¿Pero por qué? Porque nosotros no tenemos que actuar por vista. Nosotros no tenemos que actuar solamente con lo que está al frente de nuestros ojos. Nosotros no podemos pedir explicación a todo y cada una de las cosas que vemos a nivel mundial y cada una de las cosas que se nos presentan, sino que nosotros tenemos que prestar la atención a la palabra. Si la palabra a mí me dice que Jesús se levantó de entre los muertos, yo tengo que creer, porque es la palabra del Señor. ¿Y qué pasa con esto? Que yo, sin haber visto, he creído en esto. En aquella ocasión dice que Jesús se le parece a uno de los discípulos y le dicen: he aquí, yo he resucitado. Y ellos fueron y compartieron con sus amigos, con sus discípulos, con sus hermanos. Y le dijeron: he aquí el Cristo que crucificaron ha resucitado. Aleluya. Y cuando Tomás escuchó esta palabra, él no creyó.
Él dijo, si yo le viere y le tocare o viere sus cicatrices, yo creería que Él es Jesús el que ha resucitado. Aleluya. En alguna ocasión, la palabra lo detalla en el libro de San Juan. Dice que cuando Jesús se le aparece y Tomás está al frente de Jesús, Él le dice, he aquí Tomás, ven y palpa las marcas de mis manos, y he aquí la herida de mi costado. Y entonces Tomás se acercó y creyó porque le vio, porque le tocó y porque se dio cuenta que Él era Jesús de Nazaret. Entonces nuestro Jesucristo le dice algo muy importante a Tomás, y no solamente a Tomás, le dice a la iglesia, le dice al pueblo del Señor, le dice al amigo, al oyente, que solamente ha oído pero aún no ha visto. Jesucristo le dijo a Tomás, porque has visto, has creído. Y Él le dice, bienaventurado seas, tú amigo que me estás viendo en esta noche, tu familiar, tu vecino que estás viendo en esta noche. Dios te dice, bienaventurado todo aquel que sin verme ha creído. Amén. Tú eres un bienaventurado cuando alguien viene y te predica esta palabra y tú crees lo que está escrito en ella. Tú crees todo lo que está dentro de esta palabra, porque tú tienes que creer. En ti no puede haber duda. Cuando en Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que el que se acerca a Él crea que le hay. Eso no es un requisito importante como la gente lo dice, es un mandamiento. Y cuando es un mandamiento, significa que usted tiene que obedecerlo tal como está en las Escrituras. En alguna ocasión nuestro pastor decía que la Biblia es como un manual de instrucciones. Y si bien es cierto, es verdad. Cuando usted quiere entrar al reino de los cielos, usted va a leer esta palabra. Y la palabra lo va a hacer libre. Y cuando la palabra lo hace libre, lo lleva al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad se llama Cristo. La verdad se llama Jesús de Nazaret. Cuando usted está creyendo sin haberle visto, usted es un bienaventurado. Y cuando usted es un bienaventurado, los favores de Dios comienzan a hacerse efectivos en su vida. Hay muchas muestras de fe en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hay muchas formas de que Dios probó la fe de los hombres y también la manifestación de la fe en cada una de las personas. Porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En una ocasión, cuando Jesús partió hacia el cielo junto a los discípulos, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 en adelante, hasta el versículo 11, dice que Dios les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y entonces dice que Jesús descendió al frente de los discípulos que estaban ahí con Él y de la gente que lo seguía. Y cuando ellos vieron que Jesús estaba partiendo, ellos comenzaron a ver mientras Él descendía. Y cuando Él iba ascendiendo, dice que la nube lo recibió y lo llevó hasta el cielo. En aquel momento ellos seguían atónitos, mirando como el Salvador del mundo se iba yendo. Y dice que aparecieron dos varones vestidos de blanco. Y cuando se le acerca le dice, hombres galileos, ¿por qué ustedes están mirando hacia arriba? Si aquel que está yéndose de la misma manera regresará por cada uno de nosotros. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 1 versículo 11. Pero eso será verdad. ¿Será verdad que el Hijo del Hombre va a descender? ¿Será verdad que el Hijo del Hombre va a venir aquí? Eso es verdad, mi amado amigo. Eso es verdad. Cuando usted lee las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, dice que Jesús vendrá por segunda vez. Y cuando Él venga, va a venir sobre una nube. Eso la vio el apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Dice que aquel que se fue en Hechos 1:11, dice que aquel vendrá, pero lo podemos comprobar en un libro profético, un libro que hasta ahora se han cumplido estas profecías al punto de esta palabra. No se ha perdido nada de esas profecías, se están cumpliendo. Pero ¿qué pasaría cuando venga sobre esas nubes? Dice que Él va a venir y todo ojo le verá.
Y dice que lamentarán las naciones, porque aquel que está bajando, que ha venido desde el cielo, ya no va a venir como la primera vez que vino en este mundo. Ya no va a venir con esos brazos abiertos de amor y de misericordia. Él va a venir a juzgar a las naciones, como dice Apocalipsis, con vara de hierro. Y dice que ahí la gente se va a dar cuenta que el Jesús que predicamos nosotros, el Jesús que se predicó hace más de 2000 años, ese Jesús no ha cambiado. Ese Jesús sigue siendo el mismo. Él viene con poder y fuego desde el cielo, pero para que el mundo se dé cuenta que el Jesús que prometió venir por segunda vez ha regresado. Y nosotros estamos deseando ese arrebatamiento. Nosotros estamos deseando ese momento tan eminente en la cual el mundo entero se va a levantar, en la cual las naciones van a comenzar a preguntarse: ¿dónde están los que decían aleluya? Aleluya. ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? He aquí ya no están en la tierra, porque fueron arriba de los cielos, donde Jesús dijo que hay morada preparada para cada uno de los que le aman. ¿Cuántos lo creen? Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice que vuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Nosotros no somos de esta tierra, nosotros somos de allá arriba de los cielos. Porque la Biblia dice que aquel que nos llamó desde el vientre de nuestra madre, dice que Él nos llamó y también nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Amado hermano, si usted vive en este tiempo, no es una coincidencia. Si usted está con su familia, con sus hermanos, con sus vecinos, con sus hijos, no es una coincidencia. Dios ha permitido y Dios ha hecho de que usted pueda estar en este momento escuchando la palabra, porque Él tiene que hacer muchas cosas maravillosas y poderosas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? En alguna ocasión, mencionando uno de muchas cosas interesantes con referente a la fe, nos habla sobre un hombre de fe. Nos habla sobre un hombre que la Biblia lo detalla como el padre de la fe. Quizá usted lo conozca, quizá usted lo haya escuchado. Y dice que este hombre se llamaba Abraham. Dice que cuando Abraham llegó, y dice que cuando ya era muy viejo, Dios le hizo una promesa. Dice que iba a concebir un hijo, y que ese hijo, por cuanto Sara se había reído porque al principio no creyó, se iba a llamar Isaac, que significa risa. Y dice que cuando este hijo es concebido, ellos estaban muy felices. Lo que sucedió en esos momentos fue algo maravilloso, porque hay muchas personas que hasta el día de hoy no pueden tener un hijo. Hasta el día de hoy están deseando con ansia que ese hijo venga. Pero ¿sabe qué sucede con esto? Que dice que nuestra fe será probada. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice que vuestra fe va a estar puesta a prueba. Y si tú aún no has podido concebir hijo, las personas que aún están esperando ese hijo tienen que tener su fe puesta en el único que es el autor y consumador de la fe, que se llama Jesús. ¿Ven? Entonces, cuando este hijo nace, ellos se sintieron muy contentos y muy alegres. Pero Dios había hecho una promesa en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 5. Le había dicho a Abraham que su descendencia iba a ser grande. Le dijo a Abraham de que ese hijo le iba a servir, y dice que las naciones, toda su gente iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que iban a ser innumerables, incontables. Pero sucede algo muy importante, sucede algo muy impresionante en esto, que en aquel día, porque dice las escrituras en el Génesis que Abraham amaba mucho a su hijo. Él lo amaba con toda su vida, porque era su único hijo con Sara. Entonces que cuando él viene, dice que nuestro Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, levántate y ándate al monte Moriah, y en aquel monte tú vas a ofrecerme un holocausto, un sacrificio. Y él dijo: coge a tu hijo, la cual me lo vas a sacrificar, me lo vas a dar en holocausto, y llévalo hacia allá. Cuando Abraham coge a su niño, le dice: levántate, hijo, que vamos a ofrecer sacrificio a Dios.
Y él le dijo, ¿a dónde queda esto, papá? ¿A dónde vamos a ir? Él le dijo, al monte Moriah. Entonces él se preguntaba, monte Moriah, nosotros estamos en Berseba. Entonces ellos dicen, de aquí hasta allá hay un camino de 60 kilómetros. Pero a él no le importó eso. Si usted lee la Biblia, dice que Abraham caminó aproximadamente 3 días y 3 noches para llegar a aquel monte donde Dios lo había dicho que vaya a dar en sacrificio a su hijo. Dice que él va, coge a 2 siervos, coge su asno, preparan todas las cosas para el holocausto y llegan a aquel lugar. Estamos hablando del padre de la fe, que es Abraham. Cuando él llega a aquel lugar, dice que le dice a los 2 hombres que andaban con él, a sus siervos, ustedes espérenme aquí, que yo ya regreso. Entonces cogió a su niño, lo llevó hacia aquel monte llamado, y cuando él llega ante ese monte que Dios le había dicho que vaya, dice que cuando él llega, el hijo le dice, papá, ya tenemos aquí la leña, ya tenemos las cosas para el holocausto, ¿y dónde está? Dice el cordero, ¿dónde está la ofrenda? Y las palabras de Abraham fueron, hijo mío, Dios proveerá. Entonces el niño se quedó callado, y el papá, con lágrimas en sus ojos, cogió el niño y lo puso sobre las leñas, sobre el holocausto, y de pronto comienza a palabrasear, y el niño le ha de haber dicho, papá, ¿qué estás haciendo? Papá, no me hagas daño. Papá, tú me amas, ¿por qué me haces esto? Y quizás Abraham, con lágrimas en sus ojos, le dijo, hijo mío, tú eres muy pequeño y aún tú no sabes lo que está aconteciendo, pero la palabra del Señor dice en Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu corazón, con toda tu alma y con todo su ser. Y dice que nosotros tenemos que darle toda la gloria y toda la honra y toda la gloria al único que vive por los siglos de los siglos. Entonces dice que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él honra a los que le honran, pero a los que lo desprecian los tienen en poco. Si tú estás honrando a Dios, Dios te va a honrar. Abraham en ese momento honró a Dios. Dice que él ya tenía preparado aquel momento, pero él dijo una palabra muy importante: Dios proveerá. Cuando tu confianza está puesta en Dios, cuando tu fe está puesta en el único que es el autor y el consumador de la fe, Dios provee. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que hablar y decir con nuestra boca. En el libro de Romanos 8:7 dice que tenemos que llamar las cosas que no son como que si fuesen. Porque la palabra tiene poder. Porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo es poderosa. Y cuando tú lo hablas de tal manera, suceden milagros, suceden prodigios, suceden poderes sobrenaturales que descienden solamente de lo alto. Amado amigo, y usted se preguntará, ¿y qué pasó con este varón? ¿Qué pasó con su hijo? ¿Lo mató? ¿Qué pasó con su hijo? ¿Qué Dios le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Dice que cuando él aquella daga en sus manos y lo iba a dar en sacrificio, dice que él lo iba ahora sí a degollarlo para ofrecer el sacrificio. Y de repente vino la voz del cielo y le dijo: Abraham, 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 detén tu mano. Ciertamente me he dado cuenta que has obedecido a Dios antes que a los hombres. Y dice que cuando Dios le dijo esto a Abraham, Abraham se quedó paralizado. Y cuando terminó de decir esto Dios, y él se dio cuenta que a su lado derecho, en la parte de atrás, estaba en un zarzal aquel corderito, aquel holocausto que iba a dar en sacrificio a Dios. El sacrificio se iba a dar, pero Dios estaba probando a Abraham. ¿Por qué? Usted se preguntará, pero Dios sería un Dios injusto, que sabiendo que Abraham estaba alegre en su edad tan anciano, tan fuerte, prácticamente del 1 al 100, son una edad muy avanzada. Pero Dios se acordó de Abraham, Dios se acordó de Sara, entonces le dio el privilegio de tener este hijo. Pero recuerde lo que dice el libro de Pedro, 1:7, que vuestra fe será probada. Dios sabía que Abraham era un hombre de fe, pero él quería probar su fe. Él quería probarlo, porque cuando usted es un verdadero hijo de Dios, Dios lo va a probar. Dios lo va a probar. Y tarde o temprano usted se va a dar cuenta que el Dios que nosotros servimos es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia.
pero Él no nos prueba y no nos permite que nosotros lleguemos a soportar más de lo que nosotros podamos alcanzarlo mediante nuestro Señor Jesús. Él nos prueba más de lo que vosotros podamos soportar. Entonces Dios, en su infinito amor y misericordia, a Abraham le permitió que pueda ver a Dios el sobrenatural. Usted se imagina que Dios le hable y que le diga: ¿sabe qué, mi Dios? Que Dios le diga: ¿sabe qué, hijo mío? Anda y camina de aquí hasta el mall del Fortín, y anda y predica la palabra y regresa. Y usted dirá: pero no tengo carro, estamos en el toque de queda, no tengo ni bicicleta. Pero Dios te está dando una palabra. Usted, aunque no tenga carro, aunque no tenga moto, aunque no tenga bicicleta, si Dios te está hablando, tienes que ir, aunque caminando, aunque se te hagan callos los pies, pero obedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque esa es la fe del hombre que realmente alaba y bendice el nombre del Señor. Muchos decimos: yo soy cristiano. Muchos decimos: yo adoro a Cristo. Pero nosotros no tenemos que demostrarlo con palabras, tenemos que demostrarlo con hechos. Pero ¿qué sucede con la fe? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué pasa con la fe? ¿Qué necesitamos nosotros? Usted me preguntará: mi hermano, está bien, me estás hablando de la fe, me estás hablando de lo que Dios hizo con Abraham. ¿En el Nuevo Testamento habrá pasado algo similar? Sí, mi hermano. Pasó mucho, no uno. Si usted lee las Escrituras, desde el Nuevo Testamento, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, se va a dar cuenta que muchos hombres y mujeres fueron sanos y sanadas mediante la fe. Si yo me pusiera a darle esta enseñanza, que por lo general toma mucho tiempo, no me va a dar el tiempo para poderle explicar. Pero vamos a tocar puntos importantes en esta noche para que su fe aumente, para que su fe no decaiga. Porque recuerde lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 14, del 1 en adelante. Como título en mi Biblia dice: los débiles en la fe. ¿Qué significa eso, mi hermano? ¿Qué significa eso, mi amigo? Que hay personas que su fe no están bien sólidas aún en Cristo. Hay personas débiles en la fe. E incluso Dios nos exhorta a nosotros y nos dice: con los tales no discutáis, ni siquiera estén opinando, porque son débiles en la fe. Y es una enseñanza muy bonita. Pero ¿qué pasa con los débiles en la fe? Cuando usted ve el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 en adelante, dice que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en vuestras debilidades. Si usted es débil en la fe y aún no ha alcanzado este perfeccionamiento de la fe, tenga la seguridad que el Espíritu Santo, la promesa del Cristo, cuando Él descendió y vino a habitar dentro de vuestros corazones, es quien nos permite a fortalecer esta fe para que nosotros podamos agradar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque Él es el único que se merece toda adoración. Él es el único que se merece toda la alabanza. Y mediante esa fe, usted va a comenzar a hacer cosas maravillosas. Mediante esa fe, usted va a agradar a Dios en todo. Y cuando usted se acerca a Dios en oración, cuando usted se dobla sus rodillas, comienza a hablar de pronto una palabra memorizada. Comienza a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, y comienza a decir tantas cosas que de lunes a sábado las vuelve a decir. Dice su palabra que cuando vosotros entremos a vuestro dormitorio y cuando vayamos a orar, no seamos como los hipócritas, porque los hipócritas primero acostumbran a orar en pie, afuera de sus casas, en las esquinas, para ser vistos por los hombres. Y tercero, dice que ellos utilizan vanas palabrerías, pensando que de tal manera ellos van a poder llegar a Dios y Dios lo va a escuchar. Pero Dios no quiere vanas repeticiones. Dios no quiere que tú te acerques ante Él. Cuando tú te acercas ante Él, aquí en Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Él crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. La palabra creer no solamente es decir: yo sí sé que Él vive. Usted tiene que hacer de cuenta que Jesús está ahí. Cuando usted cambia la palabra fe por la palabra Jesús, se va a dar cuenta que todo lo que usted está leyendo en cada parte de la Biblia, esa palabra fe se transforma en Jesús, y Jesús entra en nosotros. Y es Jesús
quien va a permitir que usted comience a crecer espiritualmente. Es Jesús que va a permitir que de un momento a otro, usted ha estado en el anonimato, pero de un momento a otro este hombre de Dios comenzó a usarlo Dios, comenzó a usarlo en profecía, comenzó a usarlo en echar fuera demonios, comenzó a usarlo en sanar a los enfermos, a hacer cosas sobrenaturales. Pero ¿por qué usted y yo nos asombramos por eso? ¿Por qué usted y yo nos asombramos por aquello? No tenemos que asombrarnos. Nuestro Señor Jesús lo dijo en Mateo 28, 18, en Marcos 16, 15, que estas señales seguirán a los que creen. Y creer significa tener fe. Si usted tiene fe, estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Significa que en el nombre de Jesús hay poder. Cuando la Biblia habla en Mateo 28, 18, dice que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesús le está diciendo a los discípulos, Jesús le está diciendo a usted, Jesús me está diciendo a mí, que Él es el único que tiene poder en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, para hacer cosas maravillosas, cosas sobrenaturales. Amén. Nosotros hablábamos en una ocasión que los discípulos venían y los discípulos estaban alegres porque los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Y nuestro Señor Jesús le dijo, no se alegren, no estén contentos. ¿Por qué están contentos con que los demonios se sujeten? Estén alegres, estén contentos porque vuestros nombres estén inscritos en los cielos. ¿Qué pasa, mi querido amigo? Que no solamente cuando estas cosas lleguen a suceder, no malinterprete las escrituras. No significa que porque usted habla en lengua, no significa que porque usted eche fuera demonios, no significa que enfermo usted va a ser salvo. Dice su palabra que el que perseverara hasta el fin, Mateo 10, 22, dice que el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Y cuando usted persevera hasta el fin, Dios salva a su familia, Dios salva a sus hijos, Dios salva a toda su generación y comienza a hacer cosas maravillosas. Comienza a hacer milagros realmente sorprendentes. Dice que en una ocasión Jesús le dijo en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? De que usted y yo vengamos al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Dice que usted no tiene que pecar. Efesios capítulo 4 en adelante dice que el que peca, amén, es la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? De que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa es la voluntad de mi Dios. Esa es la voluntad para que usted pueda ver el poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesús nos habla y vemos las escrituras, dice que había en una ocasión, en el libro de San Marcos capítulo 9 en adelante, dice que había en una ocasión un muchacho que estaba endemoniado. Y mire lo que sucede, mi amado amigo. Aquí vamos a aprender algo muy sorprendente. Dice que en esta ocasión estas personas, los discípulos de Jesús, habían tratado de echar fuera a los demonios que estaban dentro de este muchacho. Y dice que cuando ellos trataron de echar fuera demonios no pudieron. El demonio seguía dentro de ellos. Y dice que Jesús llegó. Jesús pasó por ese lugar. Y dice que cuando aquel padre se da cuenta que este muchacho está endemoniado, dice que él corre a los pies de Jesús y inclinándose le dice, Señor, mi hijo está atormentado por un demonio. El demonio coge y lo echa en el fuego, lo tira en el agua. Él hace con él lo que él quiere. Señor, por favor, sálvalo. Señor, por favor, quítale ese demonio. Y le dijo, ¿pero qué sucedió? Si mis discípulos, las personas que están conmigo, ya les di la autoridad para echar fuera demonios, ¿qué pasó? Y entonces ellos dicen, tus discípulos no han podido, Señor. Entonces Jesús le dice algo muy importante a este hombre. Le dice, ¿tú crees? Y él le dijo, sí, Señor. Y él le dijo, para el que creyere, el Marcos cree, todo es posible. Y dice que en aquel momento Dios le dice al demonio, te ordeno en este momento que dejes al muchacho. Y desde ese momento ese demonio se fue y no volvió nunca más. Pero ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar aquí?
¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos mediante la fe? Quizás esta gente no tenía fe de que estos discípulos iban a sanar. Cuando usted lee el libro de Mateo sobre esta misma historia, cuando usted lee en el libro de Marcos sobre esta historia, realmente hay algo importante. Nos está hablando sobre la fe y dos puntos importantes que vamos a verlo a continuación. Dice que cuando Él le dice, oh, hombre de poca fe, oh, ustedes por su falta de fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Ellos tenían fe que Jesús echaba fuera demonios, pero no tenían fe de que los discípulos podían echar fuera demonios. ¿Sí me explico, mi amigo? Ellos creían que el único que tenía la autoridad era Jesús, más no los discípulos. La Biblia nos enseña muchas historias con referente a esto, pero dice que cuando Él echa fuera ese demonio, la fe de este hombre aumentó y le dijo a Jesús, ayúdame a aumentar mi fe. Entonces Dios hizo algo maravilloso. Cuando llegó el atardecer, cuando Jesús ya partió, los discípulos se quedaron con esa pregunta, con ese interrogante. Y dice que fueron donde el Señor Jesús, no uno, fueron todos. Y le dijeron, Señor, queremos conversar contigo. Señor, ciertamente los demonios se sujetan a tu nombre. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Señor, pero si lo echamos fuera en tu nombre, ¿pero qué pasó? Entonces Jesús le dice, a ver, amados hermanos, amados amigos, amados discípulos, ustedes tienen que entender algo muy importante, que hay géneros, que hay demonios, que hay potestades, que hay generaciones de demonios. Dice que cuando aquel endemoniado gadareno, Jesús le ordenó que se vaya afuera, dice que había unas legiones de demonios. Y el libro de San Marcos detalla que eran aproximadamente como 2000 demonios. Si tiene el conocimiento de lo que realmente pasó ahí. No es uno, no es 3 y 4. Hay enseñanza sobre los demonios. Pero ¿qué sucede con esto? Dice que Dios le dice a ellos, a ver, mis niños amados, ustedes tienen que entender que estos demonios no salen si no es con ayuno y oración. Si usted lee la Biblia de los testigos de Jehová, si usted lee la Biblia de alguna de las personas que andan predicando el Evangelio, que no es esta palabra, ellos han visto que no es necesario ponerle esa parte del versículo, lo que está en el libro de San Mateo 17:21, que es la misma historia, y lo que está en el libro de San Marcos 9:23 en adelante, que es la misma historia, ellos no le ponen ese versículo. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que siguen a Jesús. Porque hay personas que son cristianos o tienen el nombre de cristianos y quieren hacer las mismas señales de Jesús, pero no hacen la voluntad del Padre. Son personas vagas. Son personas que solamente se han dedicado a imitar a Jesús, pero en las cosas que le conviene, más no en las cosas que realmente permiten entrar en esta guerra espiritual. Y Jesús le dijo, esta generación no sale si no es con ayuno y oración. Mateo 17:21. Y en el libro de San Marcos también lo dice de tal manera. ¿Qué significa, mi hermano? Que cuando usted se acerca a Dios y crea que le hay, usted se está acercando a Él mediante una alabanza. Se está acercando a Él mediante una oración. Cuando usted ve el libro de San Marcos 11:24, dice que todo lo que pidieres al Padre, escuche esto, mi amigo, en oración, dice que Él lo hará. Dice que Él lo va a hacer. Usted puede entrar ante la presencia del Señor, amado amigo y amiga que me escucha, pero tiene que entrar en oración creyendo que Él lo va a hacer, porque para el que cree todo es posible. En aquel momento Dios manifestó su gloria. Dios trató de darle a entender a la gente que Él tenía poder y que mediante la fe de cada uno de ellos, Él hizo milagros sobrenaturales. Él hizo milagros, prodigios, que aún personas no han podido hacerlo. Cuando usted lee el libro de los Hechos, finalizando el libro de San Juan, dice que si, escuche esto, mi amigo, que si la gente quisiera haber escrito todos los acontecimientos de Jesús, dice que ni todos los libros del mundo alcanzarían para poder escribir la cantidad de milagros y prodigios, señales que Jesús hizo en esta tierra. Usted puede darse cuenta de eso.
El Jesús que nosotros predicamos no solamente hizo lo que está aquí en la Biblia. Aquí pusieron cosas que realmente iban a edificar a la iglesia. Pero Él hizo millones de milagros que no están detallados en la Biblia. Pero nosotros vamos a creernos de esta Biblia. Hay personas que piensan que es necesario que cuando escuchan esta palabra, que cuando escuchan este evangelio que nosotros predicamos, dice ya, nosotros vamos a hablar sobre la fe, pero vamos a traer un librito verde, vamos a traer un librito rojo, vamos a traer una atalaya, vamos a traer un refuerzo para que nuestra fe aumente. Amigo, no. Dice la Biblia que hay de aquel, en el libro de Apocalipsis 20:19, hay de aquel que le aumente algo o le quite esta palabra de la profecía. Dice que Dios tendrá que rendirle cuentas a Dios. Dice, ay de aquel. Y dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Dice que cuando usted haga tales cosas, tiene que hablar y predicar conforme a la palabra. Porque si aún un ángel del cielo viniere y predicara un evangelio que no esté en las escrituras, dice que no le creyera, porque el tal es anatema. Usted no puede creer a todos los que vayan a predicar a su casa cuando vengan y le demuestren con la palabra de que Dios existe, de que la fe es poder, que la fe hace milagros y prodigios. Usted créale, porque usted a todos no le puede decir bienvenido a mi casa. Lea el libro de Timoteo, el libro de los Efesios, de Filipenses, Colosenses. Usted a todo el mundo no le va a decir bienvenido seas. Más bien recibe al único que tiene poder, que se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces Jesús dio una enseñanza al pueblo que no tenía que solamente echar fuera demonios en el nombre de Jesús, sino que tenían que orar, sino que tenían que vigilar, sino que tenían que ayunar. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un cristiano ayuna? ¿Qué pasa cuando un evangélico ora? ¿Qué pasa cuando un evangélico comienza a entrar en vigilia? Dice la Biblia que suceden muchos puntos importantes, pero vamos a tocar unos cuantos. Dice que cuando usted ora y usted vigilia, usted sujeta su carne. Usted ya no comienza a hacer los deseos de la carne. San Marcos 14:38 dice que tenemos que estar velando y orando. ¿Por qué? Porque el espíritu quiere hacer las cosas del espíritu. La carne quiere hacer las cosas de la carne. Dice que estos dos se oponen entre sí. Y dice que tenemos que estar velando y orando para poder resistir al diablo, para poder resistir las tentaciones. Cuando usted ve las escrituras, mi amigo, escúcheme esto. Cuando usted ve las escrituras, el libro de Santiago detalla algo muy importante en el 4:7. Dice lo siguiente. Dice, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Y usted se preguntará, ok, el diablo va a huir de nosotros, pero ¿cómo vamos a resistir al diablo? Solamente la palabra del Señor en Santiago 4:7 me dice, resistid al diablo y él irá de vosotros. Ah, perfecto. Si viene entonces aquí y me están ofreciendo de pronto que un trago de cerveza, la palabra del Señor dice resistir al diablo, y yo le digo, mi hermano, no me deje el vaso de cerveza, no, le estoy resistiendo. No, cuando usted escudriña la palabra, se está dando cuenta que no solamente le está diciendo que tienes que resistirlo con tu fe, sino con algo muy importante. Vamos a ver, en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8, dice eso. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, estamos hablando con referente a la fe. Dice, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Pero no se quede solamente en el 8, avanza hasta el número 9. Dice, al cual resistid. Escucha, el cual resistid. Quédese hasta ahí. En Santiago 4:7 dice, resistid, huirá de vosotros. Entonces Pedro 5:9 dice, al cual resistid firmes. ¿En qué? En la fe. Cuando usted está firme en la fe, y la fe usted reemplaza esa palabrita que es de mucho fundamento para nosotros por Jesús, dice que usted resiste al diablo mediante Jesús, mediante la fe en Jesús. Y entonces Él huirá de vosotros. Él comienza a huir de cada uno de nosotros para que Él pueda estar ahí sujeto bajo ese nombre que tiene poder, bajo ese nombre que tiene autoridad.
Y usted dice, sí, mi hermano, es verdad, yo he tratado de estar resistiendo, he tratado de estar ahí sujetándome mediante esta palabra, pero hay cosas que se me hacen difícil. ¿Sabe por qué se te hace difícil? Porque no estás resistiéndolo con tu carne, no estás resistiéndolo mediante la fe, estás resistiéndolo mediante tu carne. Y dice que cuando tú estás en la carne, cuando tú no haces las cosas del Espíritu, hay muchas cosas que no puedes hacer. Pero cuando tú resistes al diablo mediante la fe, dice la Biblia en Éxodo 14:14, que Jehová pelea la guerra por nosotros. ¿Qué significa? De que tú ya no estás peleando solo. Jehová está peleando por ti. Jehová está peleando por ti. Y la fe está en ti, puesta en Jesús, puesta en Jehová. Él va a permitir que tú ganes esta batalla. Aleluya. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia en el libro de Efesios? Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice algo muy importante. Después vamos a vernos porque nos vamos a centrar en Efesios 6:16, pero primero vamos a centrarnos en Efesios 6:12. Estamos escudriñando y aprendiendo sobre la fe. Dice así, desde el 10: la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad de las regiones celestes. Miren lo que dice el 13, una palabra muy poderosa. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Vamos a resistir en el día malo. ¿Y cuál es esa armadura de Dios? Vamos a ver. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estad firme. En Pedro nos decía, estad firme mediante la fe. Y dice que podamos resistir en el día malo. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos, puestos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y mire el 16, que es algo muy importante. Sobre todo tomad el escudo de ¿qué? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando usted se pone ese escudo de la fe, y estamos hablando que la fe es estar puesta en nuestra fe en Jesús, dice que le sirve como un escudo para apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces dice el diablo, que el Señor lo reprenda. Dice en 1 de Juan 5:18, dice que si tú permaneces en Dios y si tú eres hijo de Dios, dice que el diablo no puede hacerte daño porque el maligno no nos toca. Entonces se da cuenta que la fe es algo muy importante. Se da cuenta que la fe es algo muy interesante en vuestra vida para poder hacer no solo esto, sino cosas muchas más importantes para el crecimiento del Espíritu mediante la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? A su nombre. Gloria a Dios. Amigos, termino con esto. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2, estamos escudriñando el tema sobre la fe. Amén. Dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando esta palabra y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe? Significa que usted no tiene que mirar al hombre. Significa que usted no tiene que mirar al pastor. Significa que usted no tiene que mirar al líder, al ministro, al evangelista. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor. ¿Qué significa que sea el autor? Significa que Él es el principio de la fe. Y dice que Él es el consumador. Significa que Él es el último, que hasta cuando llegue Jesucristo, Él va a permitir que su fe se incremente, se aumente. Y cuando todo esto termine, dice que usted va a estar preparado y va a recibir en los aires al Rey que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuánto lo alaban?
Entonces usted tiene que estar, sus ojos tienen que estar puestos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Amado hermano, termino con estas palabras y le digo, su fe no tiene que estar puesta en ningún santo. Su fe no tiene que estar puesta en María. Su fe no tiene que estar puesta en ningún otro hombre, porque la Biblia dice que en ningún otro hay poder, solo en Jesús. En ningún otro hay salvación, solo en Jesús. No hay otro que pueda hacer estas cosas, solo Jesús, porque Jesús es el camino al Padre. Entonces, si Jesús nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, significa que usted tiene que creer. Empezamos este mensaje diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted aún no ha visto a Jesús, pero si usted escucha esta palabra, si usted la retiene dentro de su corazón, se va a dar cuenta que Jesús va a hacer cosas increíbles en su vida. ¿Por qué? Porque usted ha creído en esta palabra. Hermano Juan, yo le agradezco por la palabra. Hermano Juan, yo le doy gracias por esta palabra. Pero hasta ahorita no me ha culminado con algo que yo quiero saber, porque estoy inquieto. Yo quiero tener esa fe. ¿Qué tengo que hacer para tener esta fe? El libro de Hebreos capítulo 10 versículo 17 dice de la siguiente manera, que la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Cuando usted lee el libro de San Juan 5:39, dice escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. Y Romanos capítulo 10:17 dice que la fe es por el oír. Hermano, usted quiere crecer en fe. Amigo, usted quiere crecer en fe. Amado amigo y amiga, usted quiere que Dios haga los milagros sobrenaturales. Comience a leer esta palabra. Aleluya. Comience a escudriñar esta palabra. Y la fe que está en esta palabra va a entrar en su vida y va a hacer que usted aumente cada día más el conocimiento de nuestro Señor Jesús en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Amado hermano, el tiempo no nos está dando como para poder profundizar más sobre la fe. Pero le insto a leer la Biblia. La Biblia nos habla sobre la mujer del flujo de sangre y lo que provocó en esa mujer aquella sanidad tan impresionante que por más de 12 años la tenía ahí cautiva. Dice que mediante la fe ella fue salva. Nos habla de una mujer cananea y dice que mediante esta fe, esta mujer, su hija, pudo ser libre de aquel demonio que la atormentaba. Nos habla sobre el hijo de Jairo. Nos habla sobre el criado del centurión. Nos habla del ciego Bartimeo. Nos habla en muchas partes de la Biblia que mediante la fe Dios hace milagros. Si tú tienes fe que Dios va a hacer un milagro en tu vida, si tú tienes fe, Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le podrás decir a ese sicomoro, le podrás decir a esa montaña, trasládate de este lugar y plántate en el mar, tanto a la montaña y tanto al árbol. Lo podrías trasladar solamente con la fe. Dice que si esa fe fuere como ese granito de mostaza, usted va a criarse mediante esa fe. Y si usted investiga sobre la fe, sobre el grano de mostaza, es una enseñanza más poderosa de lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque fueron palabras dichas por Jesús. Y cuando Jesús da algo, cuando Jesús enseña algo, es porque Él no quiere que usted se pierda. Él quiere que usted venga al arrepentimiento y lo acepte mediante la oración de fe. Si esta palabra ha tocado tu vida, si esta fe ha hecho que tú creas cada día más en Dios, no te conformes solo con creer, porque el libro de Santiago 1 en adelante dice que los demonios también creen y tiemblan. No te conformes solamente con creer, conforme a recibir esta palabra, como dice el libro de San Juan capítulo 1:12, porque cuando usted recibe esta palabra, dice que Dios lo constituye un hijo suyo. Dios te está llamando. Dios te está abriendo su corazón en este momento. Pero Él también está pidiendo algo muy importante de ti. Apocalipsis 3:20 dice que el que abre la puerta de su corazón, Dios entrará a él, cenará con él y él con Jesús. Entonces cuando tú le abres la puerta, Él va a hacer unos milagros sobrenaturales. Y esos milagros que va a hacer es mediante la fe, mediante la confesión de sus pecados y creyendo que Jesús salva. Vamos a orar por sanidad en este momento y también vamos a orar para las personas que quieran aceptar el nombre del Señor. Si tú tienes fe y si tu fe es como alguno de estos hombres que hemos mencionado en la Biblia, solo cierra tus ojos y dile
que aunque aún no estés sano, tú tienes que confesarlo con tu boca que lo estás. Amén. Dice así: Padre amado, que estamos en este momento, te damos gracias por esta pequeña enseñanza que hemos estado llevando mediante la fe. Amado Dios, te pedimos en esta hora que las personas que nos han estado oyendo, sean familiares, sean amigos, sean vecinos, sean, Señor amado, de cualquier parte del mundo, de la ciudad que nos esté viendo, y que ellos creen en esta palabra. Dice tu palabra que a los que creen en tu nombre, tú harás grandes cosas, Señor. Si entre nosotros, si entre las personas que nos ven hay algún enfermo, Señor amado, tu palabra dice en el libro de Santiago 5:14 que busquen a los ancianos de la iglesia y que oren, porque la fe de aquel hombre en la oración va a permitir que la sanidad suceda. Amado Dios, en este momento te pedimos, porque tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. Si hay alguna persona enferma, Señor amado, si hay alguien que esté pasando por un cuadro infeccioso, que esté pasando, Señor amado, por el valle de sombra y de muerte, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, le ordenamos a esa enfermedad, le ordenamos a esa infección, que se vaya fuera, en el nombre poderoso de Jesús, creyendo, amado Dios, que tú estás haciendo la obra, porque tú eres un Dios omnipresente. Dice tu palabra que uno de tus atributos es que tú eres omnisciente, omnipresente, poderoso. Tú eres un Dios de lejos y de cerca. Amado Dios, haz la obra, y que todo aquel que haya creído pueda recibir ese milagro de sanidad, Señor, y que puedan confesar con su boca que tú eres el Señor. Amado Padre, si hay una persona ahí que quiera aceptar tu nombre, dice el Señor amado que el que confiese con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Si usted quiere confesar a Jesús, repita la siguiente manera: Señor Jesús, yo confieso con mi boca que tú eres el Señor, y que tú te levantaste de entre los muertos, y que vives por los siglos de los siglos, y estás sentado a la diestra del Padre. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona mis iniquidades, no te acuerdes nunca más de ellas, y constitúyeme como un hijo tuyo. Inscríbeme en los libros de la vida, para que cuando tú pases lista, poderte decir amén. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo y Espíritu Santo. Gracias te damos por esta palabra que hemos predicado. Permite, Señor, que esta palabra no retorne vacía, sino que quede plantada en cada una de vuestras almas, en vuestro corazón. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. A su nombre, gloria a Dios. Dios le guarde, Dios le bendiga. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Pues damos gracias a Dios por el culto de esta noche. Amén. Y gracias por la palabra que predicó el hermano Juan Carlos. Pues, y vamos a despedirnos, vamos a hacer una oración. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias en esta hora. Gracias por este culto glorioso y maravilloso que hemos tenido en esta noche. Gracias por el predicador. Gracias por el que llevó la alabanza en adoración. Y gracias, Señor, por tenernos con vida. Gracias te damos, Señor. Nos vamos a retirar de este lugar, mas no de la presencia suya. De Nazaret, le damos gracias al Padre y al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén.